Hola, buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Carlos Andrés Bueno y Geraldine Bueno. El tema que nos tocó son los delitos y las sanciones contra la administración pública. Partamos del término que es administración. La administración es el acto del resultado de administrar, dirigir, gobernar, organizar o ordenar algo. ¿Qué es lo público? Es aquello que pertenece al Estado y por lo tanto a la comunidad en general. Público es lo contrario o lo opuesto a lo privado. ¿Qué es la administración pública? Es la gestión de servicios brindados por el Estado y el grupo de entidades estatales que se dedican a desarrollar estas funciones. ¿Qué es la administración pública? Es importante tener en cuenta esta definición de administración pública. No es precisa, pero en general se relaciona con las diferentes organizaciones de carácter público que administran los servicios del Estado. Pasemos ahora sí a los tipos de delitos y sanciones contra la administración pública, iniciando con el peculado. El peculado es un delito que comete el funcionario público que está encargado de administrar los bienes, ya sean de propiedad del Estado o de particulares. Podemos ver cuatro clases de peculado. Tenemos peculado por la apropiación, peculado por uso, peculado por la aplicación oficial diferente y peculado culposo. A continuación explicaremos las clases de peculado existentes. Por apropiación, anteriormente en el Código Penal de 1980 no se definía un límite de sanción de multa. Ahora con el nuevo Código Penal del 2000 se impone un límite de multa de 50.000 salarios mínimos legales vigentes. Por uso, clase de peculado por uso, anteriormente el Código Penal no consagraba la función de tenencia de estos bienes y la sanción de interdicción era de 1 a 3 años. En el nuevo código sí se consagra la función de tenencia del bien sea público o particular y la sanción de interdicción es de 1 a 4 años. Otra clase de peculado puede ser por la aplicación de oficial diferente. Antiguamente no se condicionaba que la conducta causara un perjuicio. Ahora se impone como requisito que haya perjuicio y se consagra la función de tenencia del bien público. Este puede tener una pena de 1 a 3 años. En el culposo no se consagraba la función de tenencia, el funcionario debía actuar de razón a sus funciones. Ahora se consagra la función de tenencia, el funcionario debería actuar a razón a sus funciones y a ocasión de ellas. Pasemos a otro tipo de delito contra la administración pública que es la omisión del agente retenedor. Eh, en la omisión del agente retenedor tenemos las mismas clases que en el peculado, y el anterior Código Penal de 1980 no consagró esto como algo penal. El nuevo Código Penal, según la Ley 599 del 2000, planteó la necesidad de incluir este delito, codificando en una sola ley los delitos penales por cuanto había una disgregación a esta conducta, tanto en la Ley 655 como en la 383 de 1997. Otro tipo de delito es el destino de recursos del tesoro para el estímulo o beneficio indebido de explotadores y comerciantes de metales preciosos. Las clases son las mismas que las del peculado. Y anteriormente en el Código Penal del 80 no concebía o no fue adicionado este tipo de delito, y no hay un término de inhabilidad para desempeño de funciones públicas. Ahora con el nuevo Código Penal de la Ley 599 del 2000, en su artículo 403, se consagró expresamente la sanción, va de 2 a 5 años de prisión y la inhabilitación de funciones públicas por 5 años. Otro tipo es la concusión. En el Código Penal de 1980, en el artículo 140, dice que la pena de prisión va de 4 años, inhabilidad de funciones y derecho a 4 años. En el nuevo Código Penal nos dice que la pena de prisión va de 6 a 10 años, y la inhabilitan de funciones y sus derechos son de 5 a 8 años. Pasemos a otro tipo de delito que es el cohecho. Las clases que existen para este tipo de delito es el propio, cohecho propio. Eh, la pena anteriormente era de 4 años y la inhabilitación de funciones y derechos por el mismo tiempo. Con el nuevo Código Penal, la pena es de 6 a 10 años y la inhabilidad por el mismo tiempo. Cohecho impropio. La pena privativa de la libertad era de 3 a 6 años.
Y la pena para prisión por cohecho aparente era de 1 a 5 años. Según la nueva ley, en su artículo 406 expresa que la pena es de 4 a 7 años y la sanción de inhabilitación de 5 a 8 años en funciones públicas. Y la pena de prisión por cohecho aparente es de 2 a 5 años y la interdicción de funciones por 5 años. Elimina la sanción de prohibir la celebración de contratos con la administración pública. Ahora sigue el cohecho por dar u ofrecer. En el anterior Código Penal, la sanción en habilitación de derechos y funciones públicas era de 3 a 6 años. Con el nuevo Código, la sanción e inhabilitación de derechos y funciones públicas es de 5 a 8 años. Eh, Vamos a mirar la celebración indebida ante contratos. Un tipo de contrato de la celebración indebida en contratos, hay una clase de violación de régimen legal o constitución de inhabilitar. En el Código Penal de 1980 se exigía que se violara el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. La sanción va de una multa era de 20 a 150 salarios mínimos legales vigentes. En el nuevo código se agrega que se viole no solamente el régimen de la inhabilidad, sino que también el régimen constitucional. Otra clase es interés indebido en la celebración de los contratos. En el Código Penal nos decía que la sanción de multas era de 20 a 50 salarios mínimos legales vigentes. El tipo de pena era el interés ilícito para contratar. En el nuevo Código Penal nos dice que la sanción aumenta de 5 a 200 salarios y se agrega que la pena asesoría de inhabilidades de derechos sin funciones son de 5 años. Otra clase de contrato sin cumplimiento o requisitos legales. En el código anterior nos decía que se obligaba que la conducta sea en provecho de un tercero. Ahora con el nuevo código se elimina la necesidad de que sea un provecho propio de un tercero y se penaliza el hecho de realizar contratos sin los requisitos legales. Pasemos a otro tipo de delito contra la administración pública, que es el tráfico de influencias del servidor público. Este consiste en el aprovechamiento por parte de un servidor público de reales o supuestas familiaridades o influencias con otro servidor público, es decir, que él favorece a sus familiares para ocupar cargos que estén a su disposición o en los que él pueda influir. El Código Penal anterior de 1980 nos decía que el sujeto activo no se encontraba determinado, podía ser un particular o servidor público. Según la nueva ley se determina que el sujeto activo se sanciona también el servidor público que indebidamente utilice las influencias derivadas de su ejercicio o función y se aumentó la sanción penal de prisión, al igual que la inhabilitación de derechos y funciones públicas. Otro tipo es el enriquecimiento ilícito. En el Código Penal de 1980, el sujeto activo era el servidor público. En el nuevo código, en la ley 599 del 2000, nos dice que el sujeto activo es tanto el servidor público como aquel que se haya desempeñado como tal y no supere 2 años de desvinculación. La pena de prisión es de 10 años y la sanción es equivalente al doble del valor del enriquecimiento. Pasemos a otro tipo de delito que es el prevaricato. El prevaricato existe por acción, es la primera clase, y el prevaricato es la conducta del servidor público que en el ejercicio de su cargo o funciones se aleja de los fines sociales y de justicia de la función pública. Eh, el anterior Código Penal del 80 nos decía que el objeto material de la conducta delictiva era de dictamen o resolución. La sanción de la multa era de 50 a 100 salarios mínimos y la interdicción de funciones públicas era de 3 a 8 años. Con el nuevo Código Penal se incluye como objeto material de conducta punible el concepto, además del dictamen a la resolución. La sanción multa es de 50 a 200 salarios mínimos, por lo que se ve que aumentó, y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es de 5 a 8 años, también aumentó. Otro prevaricato puede ser por la omisión. La sanción es igual a del prevaricato por acción y en el nuevo código la sanción de prisión es de 2 a 5 años. La multa va entre 5 a 50 salarios mínimos legales vigentes y las funciones públicas son de 5 años.
Otro puede ser por asesoramiento ilegal. En el antiguo nos decía que se consagraba como un delito en un artículo de 151 y en el nuevo código nos dice que la elimina en razón de que puede ser una sanción por la vía disciplinaria. Pasemos a otro tipo de delito, que son los abusos de autoridad y otras infracciones, iniciando con el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Eh, este tipo de abuso de autoridad es que la conducta desplegada consiste en actos de los servidores públicos que se fundamentan no en los principios de legalidad, sino en su personal capricho, pasión o arbitrario. El anterior Código Penal del 80 nos decía que se refería solo al empleado oficial. El acto que se cometía podía ser arbitrario o injusto. La sanción de multa era de 10 a 50 salarios mínimos legales vigentes y la sanción accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas era de 6 meses a 3 años. El nuevo Código Penal nos dice y nos habla sobre el servidor público. El acto debe ser arbitrario e injusto y se exige en forma acumulativa y no alternativa. De esta manera, no solo se sanciona la falta disciplinaria, sino la penal. Se sanciona con la pérdida del empleo. Eh, Otro abuso de autoridad por omisión de denuncia. En el antiguo nos decía que se castigaba la omisión de denuncia, un delito, se sancionaba con la pérdida del empleo. Ahora se castiga en razón a que no existe ya la diferencia entre el delito y la contravenciones. Otra clase son la relación de secretos. Se sancionaba con una multa de 10 a 50 salarios mínimos y ahora se sanciona con una multa y la pérdida del empleo. Otra clase puede ser la utilización del asunto sometido a secreto o reserva. Antes esta se castigaba con una compresión de entre 6 a 4 años y con una multa de 10 a 50 salarios mínimos legales vigentes. Ahora se sanciona con una multa y la pérdida del empleo o un cargo público. Otros tipos de abusos de autoridad y otras infracciones. Eh, Pasemos a las clases. La utilización indebida de información oficial o privilegiada. El Código Penal del 80 no consagraba o no tenía este tipo de delito en en su código. El nuevo Código Penal del 2000 lo adiciona como un delito nuevo. Asesoramiento y otras actuaciones ilegales. En el Código Penal del 80 se refería al empleado oficial. Se sancionaba con arresto y multas, y también con interdicción en derechos y funciones públicas. En el nuevo Código Penal se refiere ahora al servidor público, se elimina el arresto y se conservan las otras dos, suspensión de derechos o funciones públicas y multas en salarios mínimos. Y venimos con la intervención en política. El artículo 158 del Código Penal del 80 nos decía que por medio de sentencia 454 del 13 de octubre del 93, este delito se declaró inexequible por la Corte Constitucional. La sanción es de 1 a 3 años, la interdicción de ejercicio de derechos y funciones públicas. En el nuevo Código Penal se incluye este delito, pero con las recomendaciones que hacía la referida sentencia, limitando al sujeto activo. Se sanciona con multa o pérdida del empleo. Miremos la usurpación y el abuso de las funciones públicas. Un tipo de delito es de la usurpación y abuso de las funciones públicas. Una clase puede ser la usurpación de funciones públicas y en el Código Penal nos decía que las sanciones de prisión va de 6 a 2 años y en el nuevo código se aumenta la pena de 6 a 1 año hasta los 2 años. Otra clase puede ser la simulación de un cargo. Una sanción va de 6 a 1 año y en el nuevo código se sanciona con una multa. Otro puede ser un abuso de función pública y esta está en el Código Penal de 1980. Esta sanción interdicción, ¿qué? Esta sanción va de 1 a 2 años. En el Código Penal nuevo nos dice que nos aumenta de 5 años. Pasemos a la utilización indebida de información.
Mm, en este tipo de delito existen cuatro clases. La utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública, la utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública, el soborno transnacional y la asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. En el Código Penal del 80 no se consagraba ninguna de estas cuatro clases. En el nuevo Código Penal podemos encontrarlo en el artículo 431, 432, 433 y 34 respectivamente de la Constitución Política. Estos delitos se incluyen en el nuevo ordenamiento con el fin de penalizar la conducta de personas que pese a no encontrarse vinculadas al Estado en el momento del hecho, obtienen provecho al utilizar la información o influencias. Muchas gracias.